Ecos del Futuro es presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa presenta Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Bienvenidos a Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los acompaño en este viaje que inicia así. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Futuro, capítulo número 6 de esta primera temporada. Saben que en cada encuentro intentamos tener un tiempo de inspiración, otro de exploración y finalmente de acción. El tiempo de inspiración llega con una cultura corporativa y con un CEO y fundador muy particular. Los invito a vivir juntos este primer tiempo de inspiración. El tiempo de inspiración de hoy llega con la cultura corporativa de Spotify y de su fundador y CEO Daniel Ek. Lo que vimos en Ecos del Futuro hasta ahora nos muestra que las compañías más innovadoras suelen tener una historia que explica en parte su éxito a partir de su cultura corporativa. Es verdad que hay excepciones, pero piensen en los casos que vimos como de Netflix, Salesforce, LinkedIn, Disney, el Bully y tantos otros, donde sus fundadores aún le imprimen una fuerte impronta ligada al propósito y a la manera de hacer las cosas. Este también es el caso de Spotify y Daniel Ek, una compañía que está en este momento en más de 90 países, con más de 300 millones de usuarios y que en Latinoamérica hemos adoptado fuertemente en los últimos años. Spotify tiene una raíz, un mix, porque es sueco-estadounidense. Y aquí hay algo interesante ya para pensar, porque son dos culturas bastante opuestas en su manera de hacer y de pensar. Hay una entrevista extensa, muy interesante, que le hizo Tim Ferriss a Daniel Ek, donde Ek repasa todos los pilares de su liderazgo y su manera de decidir. Y hoy me gustaría detenerme en algunos de ellos para conversar juntos. Repasemos cómo Ek, este fundador que realmente ha marcado una disrupción en el mercado de la música a nivel global, se coloca para entender los distintos escenarios, cómo da consejos y cómo se prepara para la evolución permanente que su rol requiere. And in general, I would say most people don't stop enough and think hard enough about their priorities and focusing on the problems that is the most worthwhile for them to try to solve, and they more operate on a kind of first come, first served basis when it comes to their time. Una palabra muy importante y fuerte para la cultura corporativa de Spotify es sueca y es lagom. Es una palabra potente para esta sociedad que la usan mucho internamente en la compañía y que significa lo justo y necesario, ni mucho ni poco. Y aquí Ek busca hablar de balance, ¿no? Y cuenta, la sociedad sueca busca no sobresalir. Su máxima aspiración es ser parte de un colectivo, mientras que trabaja en Estados Unidos, donde todo se trata de alzar la propia voz y marcar la individualidad. Dos maneras de concebir una sociedad bastante distintas, pero que se conjugan en la cultura corporativa de Spotify. Muchos de nosotros formamos equipos diversos, con distintas maneras de hacer las cosas, con distintas creencias y modelos mentales, y en esa riqueza es que Ek encuentra una manera innovadora de pensar a su negocio. Su liderazgo tiene un fuerte componente de aprendizaje permanente. Es un hombre que lee entre 60 y 70 libros por año, que arranca sus mañanas a las 6:30 de la mañana, pero que las dedica a tiempo personal, de lectura, de ejercicio físico y de caminata antes de abocarse a las reuniones y a las distintas necesidades de su equipo, porque ahí encuentra un tiempo de introspección. Y veamos algunos de los ejemplos de cómo toma decisiones este líder. And I remember vividly one day where after one of these meetings, I get pushed aside by my head of product, and then he basically said, look, I'll just be very honest, no one enjoys the meeting. Where I added value in that meeting was by sharing context that they may not be aware of, rather than sort of pushing towards a decision of a particular kind.
Me gusta mucho este ejemplo de liderazgo porque habla de humildad y de escucha. Aquí Eck cuenta que luego de participar de muchas de las reuniones de producto, sus distintos gerentes se animaron a decirle, mirá, no estás aportando valor. Y él entendió que tenía que salir de esas reuniones para que sus distintos líderes puedan avanzar y dar lo mejor de sí. Y lidera desde el contexto, es decir, que les cuenta qué es lo que necesitan para tomar esas decisiones, pero no intenta estar en cada reunión, sino que se hace a un lado, sabe delegar y confiar en las habilidades de los talentos que él ha elegido. Con respecto a cómo se acerca al aprendizaje y a los distintos roles que requiere ser un CEO, porque pone el acento en esto, ¿no? Quizás vos podés ser el CEO o el líder de un equipo durante mucho tiempo, pero ese rol va mutando. Las distintas actividades que tenés que hacer año a año requieren un aprendizaje permanente. Y Eck cuenta que él trata de sobrevolar los distintos temas para poder aprender de ellos y para decidir a dónde va a poner su tiempo. Cuenta el ejemplo de cuando empezó a prepararse para ser un CEO de una compañía pública y no de una privada. Entonces, durante 2 años en su agenda empezó a alocar tiempo importante de calidad y también en cantidad para entender cuáles eran las funciones que tenían los CEOs de empresas privadas. Así pudo decidir cómo priorizar, a qué prestarle atención y cómo empezar a cocinar ese mediano plazo al que estaba yendo como compañía pública. Mental image is that of a city when I approach a problem, and it's city from 40,000 feet above on an airplane looking down. And when you do that, you don't see the contours, you just see a city. You have no idea what aspects of the city, like what's the topography, you don't understand where it's dense, where it's not dense, it just looks like a blob. I don't know what I don't know. So I always start by allocating enough time. So if something is important, I start allocating time towards it. Explica también la idea de sobrevolar a los nuevos conocimientos como si estuviese arriba de un avión. Él dice que hay distintas cosas que nos alcanza a estar a una gran altura y poder verlas de manera borrosa para entenderlas. Pero a veces, cuando necesitamos conocerlas más y hacernos especialistas, debemos bajar de altura. Imagínense que están en un avión que ahora baja a los 20.000 pies. Entonces ya podemos ver las siluetas de las distintas manzanas, los árboles, la densidad poblacional. A veces, dice, necesitamos todavía bajar más y situarnos a 10.000 pies, donde ya veo cada manzana en particular, puedo ver a las personas caminando, ver dónde hay plazas, dónde hay construcciones. Y a veces necesitamos aterrizar para realmente ver las necesidades específicas de cada cosa. ¿Cuál es la altura que necesitamos para conocer y para comprometernos con cada uno de los proyectos en los que estamos involucrados? Eck cree que elevar la vara todo el tiempo y no conformarse es otro de los trabajos que tenemos que hacer al liderar equipos, ya que la complacencia nos va atacando a medida que avanzamos en nuestros roles. Su usuario en Twitter es @elfhall, es una palabra en sueco que no tiene una traducción exacta, pero que Daniel explica que describe a una persona muy intensa en su pasión que persevera en las buenas y en las malas. Segundo tiempo. Tiempo de exploración. Una de las principales razones por las que las personas decimos que no podemos innovar es porque tenemos demasiadas trabas para hacerlo. En las compañías grandes se suele hablar de los controles legales, compliance, normativas, procesos engorrosos. En las pymes ponemos el acento en falta de presupuesto o de personal o de capacitación. Los emprendedores nos quejamos de que no tenemos tiempo o recursos para innovar. Lo cierto es que todo el tiempo trabajamos encorsetados por un sinfín de restricciones que limitan nuestros movimientos. Ahora bien, piensen en lo siguiente. No tenemos limitaciones, no tenemos reglas, no tenemos limitaciones ni de presupuesto ni de equipo. ¿Tendríamos soluciones más innovadoras? ¿Seríamos mucho más creativos desde nuestro pensamiento? No lo creo. Les quiero contar lo que se descubrió con un paper que se llama Creatividad e Innovación bajo restricciones, una revisión integradora interdisciplinaria, es de la Universidad de Londres, de los profesores Akar y Taraki.
Y ellos descubrieron que cuando no hay restricciones en el proceso creativo, se genera un estado de complacencia y las personas seguimos lo que en psicología se llama el camino de menos resistencia, se imaginarán. Es decir, que vamos por el camino de las ideas más intuitivas, la que primero se nos cruza por la cabeza de manera fácil, en vez de invertir más esfuerzo en desarrollar otras mejores. Las diferentes restricciones, por el contrario, nos obligan a hacer foco y son un desafío creativo que nos mueve hacia una búsqueda de nueva información y a conectar información de distintas fuentes para dar con un producto, un servicio o un proceso más innovador. Lo que hicieron estos académicos fue revisar 145 estudios sobre los efectos de estas restricciones en la creatividad y en la innovación y descubrieron que tanto las personas como los equipos y por lo tanto las organizaciones se beneficiaron por igual con una buena dosis de restricciones a la hora de innovar. Obvio que cuando las restricciones sofocan y son demasiado altas, matan a la creatividad, a la innovación. Pero cuando hay ciertas restricciones, nos ponemos realmente más innovadores. Piensa en lo que ha sido todo este tiempo de COVID-19, como tanto empresas como personas que tenían puestos, negocios en el barrio, tuvimos que agudizar el ingenio para seguir llegando a nuestros clientes. Creo que entender las restricciones y que siempre ellas van a estar presentes no significa romantizarlas, no. Quiere decir que los derechos básicos para trabajar los tenemos que tener, pero sí que la próxima que aparezcan límites, restricciones o barreras para seguir adelante, las podemos mirar de una mirada nueva. Quizás encontremos en ellas una oportunidad para tener un nuevo desafío creativo. Y para los que les cueste avanzar, una muy buena idea es pensar en los deadlines, esos que parecen un enemigo, ¿no? Esa fecha límite para entregar el informe, para estudiar para un examen, para hacer esa dieta. Todos tenemos deadlines y los deadlines nos mueven hacia adelante. A veces no alcanza con el deadline verdadero, entonces lo que los invito es a pensar un deadline falso. Fake deadline, así le llaman en inglés, y acá la propuesta es que podamos ponernos una fecha límite anterior a ese momento en el que tenemos que terminar. Imagínate que tenés que entregar un informe o estudiar para un examen, que es el viernes que viene. Tratar de mentalizarnos en que el miércoles es el último momento para tener todo estudiado o el informe terminado. Luego, el jueves y viernes te van a ayudar para volver a pensar y para dejar que esas ideas en remojo lleguen mejor al verdadero deadline. En el tiempo de exploración de hoy, pensamos en las restricciones, en las limitaciones y barreras y también en la fecha límite como un catalizador de la innovación. Tercer tiempo, tiempo de acción. ¿Qué nos puede enseñar la lentitud de la innovación? ¿Qué nos puede enseñar la experiencia para poder mirar de una manera innovadora? De estas dos virtudes es que pude hablar con Carl Honoré, escritor, divulgador, bestseller de sus libros El elogio de la lentitud y El elogio de la experiencia. Un inglés que ha vivido en Argentina, es decir, que conoce muchísimo nuestra idiosincrasia latinoamericana y que ha encontrado en su camino de hacedor cómo desacelerar puede aportar muchísima innovación a la mirada. Por otra parte, ha trabajado cómo la experiencia y las distintas maneras y etapas de la vida también suman para los proyectos. Hablé con Carl Honoré y les quiero contar las principales ideas. Y una de las primeras preguntas fue: ¿puede desacelerar la rutina diaria aportarnos una mirada innovadora sobre las cosas? Y esto dijo: sin ninguna duda, porque la creatividad es el motor de la innovación. Y sabemos que la lentitud y la creatividad van de la mano. Los últimos estudios demuestran que cuando estamos en un estado relajado, con calma y sin prisa, el cerebro entra en un modo de pensar más creativo. Los psicólogos lo llaman slow thinking o pensamiento lento. Y es por eso que nuestras mejores ideas no suelen surgir cuando estamos haciendo malabares con 45 mails o corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. Suelen surgir cuando estamos en la ducha o dándole un paseo al perro. O sea, suelen surgir
cuando desaceleramos. Conclusión, la lentitud también es motor de la innovación. ¿Cuáles son los principales beneficios de meterle un slow a nuestras decisiones, acciones y proyectos? Hay una gama de beneficios. Cuando desaceleramos y hacemos las cosas con calma, con presencia y a la velocidad justa, todo mejora. Cometemos menos errores, tenemos más capacidad para escuchar y entender, lo cual nos convierte en mejores colegas y líderes. Una pequeña inyección de lentitud mejora también la calidad de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque vemos el mundo con más claridad, vemos las conexiones, los patrones, y cuando desaceleramos, nos resulta más fácil pensar en el largo plazo, pensar estratégicamente. La lentitud mejora también la salud y aumenta la felicidad. Y sabemos que los empleados sanos y felices son más creativos. Dicho de otra manera, son más innovadores. Luego de pensar en la potencia que puede tener la lentitud a la hora de innovar, pusimos el foco en la experiencia. Por eso le pregunté, ¿cómo crees que la experiencia impacta a la hora de hacer cosas nuevas? La experiencia puede ser un superpoder a la hora de innovar. Para empezar, la inteligencia social suele mejorar con la edad. Y esto hace que entendamos mejor los deseos, miedos y necesidades de los demás. También mejoramos al ver el panorama completo, al sopesar múltiples puntos de vista y al detectar patrones que nos ayudan a encontrar soluciones. Todo muy útil para la innovación. No es de extrañar que las empresas con libros de sugerencias reporten que los empleados de más edad generan ideas de mejor calidad y que las mejores ideas suelen provenir de los mayores de 55 años. Algunos aspectos de la creatividad también se basan en la experiencia. La escritora Maya Angelou tenía razón cuando dijo: no puedes agotar tu creatividad. Cuanto más la usas, más tienes. Y yo agregaría: cuanto más creatividad tienes, mejor innovas. Buenísimas ideas y súper aplicables en este hombre que es súper generoso dando lo que él ha conocido, cuál ha sido su experiencia. Si no han visto sus charlas TED, las recomiendo, y por supuesto sus libros El elogio de la lentitud y El elogio de la experiencia. Estamos llegando al final de este episodio y es hora de volver del futuro para aterrizar en el presente. En el episodio de hoy de Ecos del Futuro nos metimos en las ideas innovadoras de Spotify y de su CEO y fundador Daniel Ek. Vimos cómo toma decisiones, cómo aprende permanentemente y cómo piensa el liderazgo. Nos preguntamos por el valor que puede tener trabajar desde los límites y restricciones y no contra ellos, y encontramos en la lentitud y en la experiencia dos motores para acelerar el cambio. Este fue el sexto y último episodio de la primera temporada de Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y para ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y nos reencontramos pronto. Ecos del Futuro fue presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Esto fue Ecos del Futuro, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.